Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí en la columna Para viajar lejos, como todos los martes, haciéndoles compañía con la literatura, nuestra sexta temporada. Y bueno, acordate que te podés comunicar con nosotros al 091 99 12 10 más 598 si estás fuera del país. Escribinos tus mensajes, tus saludos, que lo vamos a estar, por supuesto, anunciando aquí en la emisora. Y también, si tenés alguna sugerencia que hacernos, también escribinos ahí a través de las redes sociales. En esta columna que ya tiene la sexta temporada y que le damos la bienvenida a María García Marichal. ¿Cómo está, María? Muy bien, feliz de estar contigo, feliz de estar con la audiencia. Muy buenos días, un placer. Bueno, María, contame qué vamos a hablar. Estuvimos hablando de la historia de la radio y hoy vamos a hablar, dijiste vos, de los radioteatros. Así que contame un poquito qué vamos a hacer. Le dimos el nombre a este programa, la magia inmortal de los radioteatros. Porque la verdad que son inmortales los radioteatros. Qué maravilla. Los radioteatros. Claro, si nosotros hablamos con los chiquilines más jóvenes, lógicamente que ellos no van a tener mucha idea de esto, salvo que... Yo no me acuerdo de los radioteatros. Bueno, vos sos muy joven. Pero me acuerdo de algo que te dije en el programa, que era parecido, por decirlo así, de un gran comunicador. Para mí uno de los mejores, que me hizo amar el tema de la radio, que era Eduardo D'Angelo y las 1000 voces de Eduardo D'Angelo. Las 1000 voces de Eduardo D'Angelo, algo inolvidable. Qué bueno si consigo algo para pasar en el final. Por favor, me encantaría. Espectacular. Lo que hacía Eduardo D'Angelo en la radio era maravilloso, era maravilloso. Vos sabés que, bueno, yo lo seguí, siempre lo escuché. Quiero aclarar además que yo, por ejemplo, que provengo de un lugar rural, como el Paso Garúa, entre Los Cerrillos y Aguas Corrientes. Allí en el fin del mundo. Digamos que sí, donde te perdés y nunca más apareces, ¿viste? Es algo así como el Triángulo de las Bermudas territoriales. Yo tengo perdido a Wilmar Cabrera por ahí. A ver si yo te lo encuentro, vos no te preocupes que te lo encuentro. Está perdido, Wilmar. Mira, seguramente en estos días nos vamos a ver. Por ejemplo, el radioteatro era un momento de magia, un momento especial. Sí. Y fue principalmente dirigido a la mujer que vivía en su casa, que estaba haciendo las tareas del hogar, porque la mayor parte de las mujeres en aquella época eran, amas de casa, pero también para las mujeres que vivían en el medio rural. Pero resulta que después se vio enormemente impactada la gente que hacía radioteatros por cómo escuchaban los hombres. Porque el radioteatro está hecho para todos. Claro. En realidad, el público objetivo en primer momento era la mujer que estaba en su casa. Pero resulta que los hombres iban, y hace rato, el rato de la hora del radioteatro, estaban escuchando allí con sus esposas. Es que, como dicen a veces, los hombres no miran comedia más. No, mira si no van a mirar comedia. Por favor. Miran, sí. Por favor. Aquello de... Se le digo a la reina de la chatarra, esto viejo, ¿no? ¿Sabes qué? Todo el mundo se sabe. Por supuesto. Además, aquellos que te dicen tipo Marcos Musdon, ¿no? Pasaba por el delante y justamente lo vi. Mira, vos si te enteraste de toda la trama. Muy bien, vamos a hablar entonces de la magia inmortal de los radioteatros. El radioteatro fue una expresión de la radiodifusión nacional que comenzó a fines de la década del 20. Es decir, estamos hablando que ya la radio tenía más o menos 8 años de ser inventada, o sea, de ser las primeras radios que eran a galena. Por supuesto, estamos hablando de que tenían una base mineral. Y en poquito tiempo, en Uruguay, la radio ya era protagonista de todo lo que era la información, el deporte y luego el radioteatro. Entonces, a fines de la década del 20, transformó el auditorio. Porque no solamente se hicieron célebres muchas figuras del teatro que eran poco conocidas y tuvieron en la radio la plataforma exacta para poder lanzarse y para que el público las conociera, sino porque además se empezó a hacer el radioteatro como una especie de teatro dentro de la misma radio. Y apareció la Radio Platea y la Fonoplatea. Claro. Sí. Entonces se podían presenciar las obras y hasta... Me contaban amigos que, por ejemplo, Radio Carve llegó a tener hasta una especie de pequeña confitería, un pequeño café, para que las personas que iban a ver los radioteatros ya pudieran estar allí, se tomaban un cafecito, conversaban, había un lugar para sentarse a esperar. Es un fenómeno muy, muy particular, muy particular.
En 1930 se formaron los primeros elencos estables. Estamos hablando de que se hacían radioteatros con elencos que iban variando, pero en 1930 ya se establecen compañías de radioteatro que vivían de eso y de recorrer el interior, por ejemplo, presentando lo que se hacía en la radio, presentándolo en los teatros del interior, en las escuelas, en los escenarios donde se podían representar. A veces se los construía especialmente para que fueran las compañías a representar los radioteatros. Claro. Yo escuché mucho porque soy originaria del campo, entonces mi abuela y mi abuelo, en algunos casos, porque me acuerdo de Martín Aquino, la historia de Martín Aquino, mi abuelo tomando un mate de té, se escuchaba la historia, se escuchaban los episodios de Martín Aquino, por ejemplo. Concepción Olona en Radio Monte Carlo, Pedro Becco y su esposa Teresa Lacanó en CX30 interpretaron obras de la literatura universal, porque lo primero que se empezó a representar fue una serie de obras que se quería hacer llegar a la población que de pronto no podía acceder a los libros o no sabía leer o había escuchado pero no había tenido la oportunidad. Hoy en día tenés los audiolibros, por ejemplo, si querés, no querés leerlos, o personas que no veían, ¿no? De pronto no veían en aquel momento, quedarse ciego era algo bastante común. Hoy en día las operaciones de ojos, afortunadamente, gracias a Dios, están a la orden del día y están los lentes, pero en aquel entonces no era tan fácil. Entonces estamos hablando muchas veces de poblaciones pobres, poblaciones que no tenían acceso a centros médicos oftalmológicos, gente que no sabía leer y que entonces tenía en la radio la gran oportunidad de poder escuchar obras. Era un teatro, ¿no? Una obra. Por supuesto que sí, por supuesto. Y eran, yo miré que las escuchaba y a mí me encantaban, ¿eh? Sí. Hasta que una vez me pasó algo que después te voy a contar que me dejó muy mal para el resto de mi vida y en serio por cómo se dio. El radioteatro propiamente dicho comenzó en 1934 con Heraclio Senna y las aventuras de Carlos Norton, que eran policiales. Era un detective, Carlos Norton, que estaba investigando casos, crímenes generalmente, cosa que a mí me encanta. El detective. Era en CX22 Radio Fada, hoy CX22 Radio Universal. Esas historias policiales tuvieron una gran repercusión, porque hasta las escuchaban en la comisaría. A los policías les encantaba escuchar las aventuras de Norton en las comisarías, en los destacamentos del interior. Se escuchaban las aventuras de Carlos Norton. Los grandes éxitos que impulsaron esta forma de arte fueron Brochazos Camperos, que eran historias gauchescas, y no solamente gauchescas, sino también digamos del interior, de la vida del interior común, de la vida familiar del campo, digamos, ¿no? Entonces había relatos gauchescos y había también estas historias de las familias del interior del país que eran muy apreciadas por quienes los escuchaban. Brochazos Camperos se pasó en Radio El Espectador en 1935 y después hubo otra que se llamaba La Querencia, que también tenía mucho que ver con esta forma, digamos, campesina, ¿no? de radioteatro. El furor del radioteatro se dio en las décadas de 1940 y 1950. Allí se consolidaron las compañías de Isolina Núñez. Quienes tienen más edad se deben acordar, y si no, de que sus madres o sus padres o sus tíos y abuelos hablaban de Isolina Núñez, que era considerada lo máximo a nivel del radioteatro, la compañía de Isolina Núñez. Manuel Collado, otro grande, Josefina Díaz, Julio Alacio, los radioteatros de Julio Alacio, me acuerdo yo era muy chiquitita, pero me acuerdo de los radioteatros. Blanca Burgueño. Estamos hablando de compañías estables de radioteatro que hacían el radioteatro, además con los sonidos, como por ejemplo esos que hago yo en la mesa, cuando me equivoco y a veces muy entusiasmo y golpeo la mesa. Esos sonidos, por ejemplo, los hacían con hojas de papel, puertas que se abrían y se cerraban. La cabalgata de los caballos. Las cabalgatas de los caballos que se hacían, ¿viste? Golpeando cosas. Me acuerdo. Las tormentas con las chapas. Las tormentas, sí, exactamente. Sí. Y estamos hablando de gente que lo aprendía sobre la marcha. Cuando en el programa pasado hablábamos acerca de cómo se iba aprendiendo sobre la marcha para hacer radio, esto también se trabajaba sobre la marcha para hacer los sonidos ambientales de la historia. Entonces, por ejemplo, vos tenías que pensar que esa gente
tenía ayudantes o ellos mismos estaban trabajando y haciendo los sonidos. Claro, me acuerdo de Lelutier y los zapatos de Daniel Rabinovich. Cuando iba con la máquina y después los daba vuelta y los zapatos volvían. Radio Tertulia. Radio Tertulia. Nuestra opinión y la suya. Bueno, esto era realmente maravilloso. En este tiempo también aparece la figura del libretista. Aquí me quiero detener un momentito. El libretista era algo así como el tramoyista en los teleteatros, posteriormente. El libretista, en base a una historia que iba a ser un radioteatro de meses, generalmente duraban meses los radioteatros, tenía que escribir para cada episodio una historia. O sea, el episodio tenía que dejar además enganchado al escucha, ¿no? Al que estaba del otro lado, para estar deseando que llegara la hora. Yo me acuerdo de mi abuela preparándose el mate de té y esperando a que llegara la hora para el radioteatro. Y ahí es donde estaba lo que yo te digo. Bueno, pero ahí también una cosa, ¿sabes? Eso era en vivo, ¿no? Por supuesto. Sí. Había un error, ya está. Claro, tenía que ser muy cuidadoso y además tener el cuidado. Se dice que los libretistas siempre fueron escritores en realidad, que fueron mejorando su impronta literaria escribiendo los libretos, pero se los hacían casi siempre revisar, porque sí, donde cometías un error de nombre, de año, de cosas que había pasado, de pronto matabas a uno y después al otro día estaba vivo y no podías. ¿No? Tenías una chapa para la tormenta y se te caía en la mitad de... Imagínate lo que podía hacer eso. Bueno, y ahí pasó, sí. Ahí fue lo que me pasó, que yo una vez, recuerdo que había un radioteatro, me acuerdo del de Martín Aquino porque lo escuchaba mi abuelo, me acuerdo como si fuera ahora. Después había muchas historias de amor, de las que después vamos a hablar, pero me acuerdo como si fuera hoy, mi abuela escuchaba un radioteatro que se llamaba La Loca del Bequeló, basado en el viejo poema de La Loca del Bequeló, que según parece está fundamentado en un hecho real, en el cual una mujer, en la época de las divisas, cuando los enfrentamientos entre blancos y colorados, pierde a su esposo, es decir, su esposo se va para pelear por su divisa, y al tiempo vienen a buscar a su hijo, le avisan que el padre murió y se llevan al hijo, que ya es un niño, un jovencito de 15, 16 años, para pelear, para ir a la guerra. Entonces, ese día, me acuerdo, yo no sé, la actriz, no sé, no lo recuerdo porque yo era muy chiquita, tendría 3 años o 4, mi abuela largó el llanto con una angustia tan grande cuando escuchó a la actriz sabiendo que iba a perder a su hijo también, que me quedó para siempre. Y entonces yo le pregunté, abuela, ¿pero por qué lo escuchás? ¿Por qué escuchás? Pero claro, era un caudal de emociones muy grande. Claro. Muy grande. Lo que de pronto no podía lograr un libro porque no había luz o porque no había la posibilidad de leerlo, lo lograba el radioteatro. Entonces, eso, de ese me acuerdo, del de Martín Aquino también, y había otros también, algunos teleteatros de amor que eran interesantísimos. Grandes libretistas fueron Mario Rivero, grandioso. Levantarse, ponerse de pie para hablar de Mario Rivero, y Tomás Valenzuela, otro grande. Mario Rivero creó personajes inolvidables. Habrá gente que lo recordará y le escribirá a la radio, como por ejemplo Casimiro Parola y Juancito Sangre Dulce. Mi abuela y mi abuelo todavía me contaban acerca de estos personajes. Valenzuela además escribió para Trampolín de Panoramas, que fue dirigido por Tristán Narvaja. Traté de buscar la historia de Tristán Narvaja, que tiene que ser descendiente directo del Tristán Narvaja, abogado, teólogo y profesor, ¿no? Que murió en 1819. Perdón, que murió en 1877, nació en 1819, era argentino, era cordobés. Debe ser directamente pariente, tal vez alguien pueda darnos la noticia. En Radio Oriental, Trampolín de Panoramas, se emitió, justamente escrito por Valenzuela. Y también escribió en ese año episodios de El Hijo de las Sombras, que fue también muy, muy reconocida esa radionovela. El radioteatro comenzó, como decíamos, con temas gauchescos, después con suspenso, con los policiales, pero posteriormente se hicieron las historias de amor, que eso era, lógicamente, allí se iban a aprender las jovencitas también, claro, las historias de amor, y las historias de amores imposibles que después se realizan, y ahí es donde los libretistas tenían su gran, digamos, ingenio, porque ahí había que dejar pendiente en el episodio previo, pendiente algo para que al otro día estuviera todo el mundo desesperado escuchando la radio. Claro.
En octubre de 1945 se emitían alrededor de 9 episodios de radionovelas, radioteatros, entre las 10 y las 22 horas. ¡Wow! 9 episodios. Impresionante. Impresionante. Sí. Seguimos siendo pioneros como radio en el Uruguay, ¿eh? Wow. El Matrero de la Luz, que yo no sé si no es esta la de Martín Aquino, no sé si no es esta la que yo tengo. No, porque esta fue en 1935, solo que después haya habido una reposición, porque yo no llego tan tarde en el tiempo. Por CX22. Ojos Celestes también, que fue una historia de amor, en 1941 por Radio Oriental, y Rosa de Abolengo por Radio Carvel en 1949. Debe haber habido reposiciones porque yo de alguna de estas me acuerdo, y estoy hablando de los años 60 y algo, cuando yo era una nenita, que mi abuela las escuchaba. Así que debe haber habido alguna reposición. El género de los radioteatros por episodios aseguró el éxito en varios ciclos como Teatro de la Imaginación en CX14 en 1955, el Teatro de los Sábados, también en CX14 del 35 al 50, del 53 al 57. En el teatro de los Sábados estaba Juan Casanova y Violeta Ortiz, sumamente reconocidos a nivel de lo que fue el radioteatro uruguayo, como protagonistas. En 1955, por CX14, se emitieron Teatro Palmolive del Aire, del que yo te hablaba. Uh-huh. Ya allí estamos hablando de las marcas, los sponsors como quienes pagaban el espacio. Claro. Entonces, claro, hay un interés muy grande. Por supuesto, ¿cómo no lo va a...? Muy grande. Teatro Óptimo de los domingos del aceite, el aceite óptimo. Dirigidos los dos por Carlos Talvi. En el elenco, entre otros, estaban Carmen Darling, Mela Paz, Diana Loy y Elsa Guiró. Estamos hablando de grandes figuras del radioteatro y del teatro nacional. No debemos olvidarnos que el radioteatro le dio muchísimo espacio y empuje a actores y actrices que de pronto no tenían en el teatro, digamos, una entrada fuerte. Hoy en día, en el año 2025, Uruguay es el país que tiene, además de la mayor cantidad de radios per cápita en el país, uh-huh, tiene la mayor cantidad de obras de teatro en cartel per cápita en América Latina. Wow. Sí. Bueno, sí, es impresionante la cantidad de teatro. Impresionante. El otro día en el Ateneo de Montevideo, una actriz, cuyo nombre en este momento no recuerdo, una actriz conocida, me dijo, el año pasado yo estuve durante meses intentando representar, porque además es directora, representar mi obra, y tenía los teatros ocupados como hasta octubre. Después recién pude empezar a representar. Sí, es realmente interesantísimo. Bueno, después los últimos radioteatros fueron dirigidos por Walter Di Leva y Javier Huber Salcedo, reconocidísimos también dentro del interior. La esposa de Huber Salcedo, Liliano Lagaray. Pero en 1970 comenzaron a desarticularse. Lógicamente, ya los radioteatros no tenían, no podían competir con los teleteatros. Claro, eso te iba a decir, con la llegada de la televisión. Exactamente. Y masificarse ya. Claro, la mayor parte de la gente tenía televisión, el radioteatro dejó de ser importante. Pero ¿sabés qué hicieron? Recorrieron el país haciendo radioteatro en vivo. Claro. En el interior, principalmente en Maldonado. En 1990, no hace tanto tiempo, Walter Di Leva con Roberto Lamezón Mena hizo los últimos radioteatros en el interior del país. En 1990, no hace tanto tiempo. Actualmente Radio Uruguay, emisora pública, y lo recomiendo, emite el radioteatro de archivo. Ah, mira, qué interesante. Sí, interesante. Son obras. El otro día, sabes que lo hablamos con Pablo Silva Olazábal, pero no tuvimos mucho tiempo de conversarlo. Quedamos en que un día lo vamos a entrevistar a Pablo Silva Olazábal. Lo estuvimos hablando justamente de que hay un archivo riquísimo en el SODRE, que antes se llamaba Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Hoy, sin cambiar las siglas, se llama Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos. Bien. SODRE. Bueno, justamente emite el radioteatro de archivo. Estas son las obras que se emitían por los elencos estables de lo que fue el radioteatro del SODRE. O sea, son las obras del SODRE. Pero seguramente con toda la cantidad de investigadores que hay van a aparecer otras. Y seguramente. Otros nombres de luminarias de radioteatro: Violeta Moretti. Yo llegué a conocerla en televisión. Violeta Moretti hizo televisión también. Ya grande, ya una mujer grande. Hermosa. Julio César Armi. Mi abuela escuchaba todos los radioteatros de Julio César Armi, que además era un benefactor. Es decir, trataba de hacer beneficio para las personas que
que lo necesitaban. Entonces, por ejemplo, cuando representaba y había en la fonoplatea, llevaban alimentos, ropa, para tratar de ayudar a la gente que lo necesitaba. Elida Costa, Florial Cavalieri, Mora Galeán, Marcelo Alcántara. Bueno, la fonoplatea de CX14, que estaba en Soriano y Yaguarón, fue una fonoplatea que de un nivel muy alto, que tuvo muchísimos espectáculos muy valiosos y que además llegó a tener muchísimo público. Entonces, claro, allí también había una apuesta, porque la gente iba, tomaba algo, comía, entraba. No sé si se llegaba a pagar, a cobrar entrada, creo que no, pero había toda una especie de logística que le permitía a la radio apostar, digamos, poner capital para poder, digamos, representar esos radioteatros. Me quedan muchísimos recuerdos de cuando yo era chica, a la hora de la siesta, en la cocina leña, mi abuela en la mecedora tomando mate de té y escuchando radioteatros, como algo muy de nuclear, nuclear claro. A la familia, de nuclear a los abuelos con los nietos, de tener un impas en esa hora que de pronto no se dormía la siesta si era invierno, o se recostaba un poquito pero se escuchaba el radioteatro. Claro. Entonces fue una época muy, muy fermental para lo que es la representación teatral, y que yo creo que también fomentó, cultivó el gusto que tenemos los uruguayos por ir al teatro. Sí. Porque es probable. Porque vamos al teatro los uruguayos, vamos al teatro. De pronto no vamos mucho, pero vamos. Es difícil no ir al teatro, y casi todos los liceos llevan a los chiquilines a ver obras teatrales. Bueno, sí, eso sí. Entonces, me parece que bueno, estaba muy lindo en estos tiempos de celebración de Radio El Libertador, con sus 30 años, traer estos recuerdos de la radio en Uruguay para nuestros oyentes. Así es, y bueno, también como yo te decía, yo no recuerdo los radioteatros, pero sí recuerdo las 1000 voces de Eduardo D'Angelo. Bueno, a mí me gustaba mucho en ese sentido de cómo representaba sus voces, las distintas voces, los distintos personajes, los ruidos, todo, me fascinaba. Fue un gran. Eduardo D'Angelo es tal vez uno de los personajes de las últimas décadas más prominentes a nivel de radio y de televisión. Las 1000 voces de Eduardo D'Angelo tuvieron en Eduardo D'Angelo y también en Wimpy, de quien hablamos en su momento, cuando hablamos de Julio César Castro, de Juseca, ¿te acuerdas que hablamos de Wimpy? Se fundamentó mucho en Wimpy como humorista, Eduardo D'Angelo, pero le puso su propia impronta, su calidad. Después llegó a hacer las 1000 voces de Eduardo D'Angelo en televisión, con pequeños fragmentos de película, a la que él decía, además decía las voces de todo. Le decía las voces de los indios, las voces de los vaqueros, pero igual los de los caballos. La radio era impresionante. Era maravilloso porque había todo un detrás de su trabajo, el sonido. Aparte un programa que salía diariamente, yo me acuerdo. Todos los mediodías. Todos los mediodías. Todos a la 1 de la tarde, creo. A la 1 de la tarde. Las 1000 voces de Eduardo D'Angelo, yo no me las perdía. Un grande Eduardo D'Angelo. Sin lugar a dudas. Tuvimos humoristas de fuste acá en el Uruguay. En Chile, el otro día veía un fragmentito en una plataforma de lo que fue acá. Lo que fue en Argentina y Humor, y acá fue. Exactamente, en Chile, como los grandes del humor. Está loco. En Argentina también, ¿eh? Y en Argentina también, sí, por supuesto. Incluso los mismos integrantes de Lelutier planteaban que algunos de sus sketches y sus posturas, etcétera, las habían tomado de algunos de estos humoristas, entre los que se encontraba Eduardo D'Angelo. Bueno, María, nos vamos a reencontrar entonces en el próximo capítulo. Por supuesto. Muchas gracias por habernos acompañado. Acuérdense que pueden ver las distintas columnas, y tenemos muchísimas, de muchísimas para atrás, porque capaz que están buscando algún autor. Bueno, búsquenlo ahí en Radio Libertador, lo van a poder encontrar. Y si quieren que los demos de nuevo alguno por alguna necesidad de estudiantes o lo que fuere, volvemos a trabajar sobre algún otro enfoque. U otro enfoque, que es alguna de las cosas que vamos a ver este año. Porque pueden haber capaz que unas obras puntuales que podamos hacer. Exactamente. Bueno, María, gracias. No, gracias a vos. Hasta la próxima, audiencia. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos.
El Libertador, 1210 AM.